Bueno, esta es una breve explicación del trabajo final que consiste en el diseño de los componentes de un reductor industrial. Bueno, como primer paso hice una hoja de cálculo con los cálculos de transmisión de potencia, con los datos geométricos de los distintos ejes, eje de entrada, intermedio 1, intermedio 2 y eje de salida. También con los datos geométricos de las ruedas o los engranajes de entrada y salida de cada eje. Tenemos los datos de entrada, velocidad, potencia de entrada, potencia de entrada del reductor, y los cálculos, las velocidades de salida, torque de salida, relaciones de transmisión, las fuerzas y los torques entre cada par de engranajes. En este caso serían 3 pares de engranajes. Bueno, después tenemos los diagramas de cuerpo libre de cada eje. También confeccionado en la hoja de cálculo tenemos las resistencias de cada eje, donde las tensiones normal máxima y tensiones tangencial máxima se saca del M-Design, que ahora lo vamos a ver, de cálculo de ejes. Se saca las tensiones de von Mises y el factor de seguridad, esto con cada eje. Y bueno, después pasamos al cálculo de ejes en el M-Design. Como vigas isostáticas y apoyadas. Tenemos los datos de entrada, esto en el eje de entrada, los datos de entrada, los datos de salida. Aquí se sacan las resultantes de las reacciones para poder hacer el cálculo de resistencia. Y bueno, y aquí los gráficos de corte en los diferentes planos, los diagramas de fuerza normales, de momento flector y tordente, y las de formación. Lo mismo con el eje intermedio 1, datos de entrada, datos de salida, digamos los resultados y las gráficas. Lo mismo con el eje intermedio 2 y el eje de salida, que es este. Bueno, después pasamos al cálculo de los rodamientos. En este caso el reductor consistía de 8 rodamientos. Acá los detalles de cada rodamiento con sus datos de entrada y los datos de salida, en donde aparece la vida en horas. Algunos rodamientos daban muy pocas horas de vida, pero después lo pude ir mejorando. Al tener carga axial se toman rodamientos de rodillo con sus horas y todo. Son los 8 rodamientos. El sexto. Cada uno con sus datos de entrada y salida. Y ahora pasamos a los cálculos de engranajes. Tenemos el par engranaje de entrada y del eje intermedio 1, los datos de entrada. Tenemos los resultados y la dureza en Brinell. Algunos daban realmente muy altos los valores, o sea que podrían mejorar. El par de engranaje del eje intermedio 1 y el eje intermedio 2, tanto de entrada y salida, y el par de engranaje del eje intermedio 2 y el eje de salida. Pasamos a los acoplamientos. Se seleccionó del catálogo de Tecnon tipo de acoplamiento para el eje de entrada y para el eje de salida. Luego las chavetas, se seleccionaron las chavetas, se hicieron los cálculos en el M-Design, teniendo los datos de entrada, datos de salida con los detalles de las chavetas, ¿no es cierto? Y acá la segunda chaveta.
la chaveta del eje de salida. Bueno, ese fue una breve explicación del trabajo.